Ok, entonces dijimos vamos a abordar el tema de tecnologías para el procesamiento en Hadoop. Vimos nosotros que Hadoop como tal es un framework en lenguaje Java que permite precisamente o que más bien implementa el algoritmo del MapReduce, ¿no? Donde se divide, digamos, en dos procesos, ¿no? Uno que es el map y otro precisamente que es el reduce. Y ya tuvimos oportunidad de platicar de él. Entonces, dentro de la línea de, digamos, del consumo de los datos masivos, habíamos observado que había cuatro momentos importantes, ¿no? El primer momento es la adquisición de datos, donde hablando del framework, encontramos algunas herramientas que nos pueden ayudar precisamente a solventar las necesidades de adquisición de datos, ¿no? Luego llegamos a la parte de el almacenamiento y en esta parte hablamos del sistema de archivos distribuidos de Hadoop precisamente. Y en ese sentido también hay tecnologías que apoyan este, precisamente el almacenamiento. Luego posteriormente pasamos al análisis de datos, ¿no? Que es donde vemos diferentes tecnologías que podemos utilizar precisamente para llevar a cabo el análisis y finalmente la presentación que al final del día es el último paso y es normalmente, digamos, la salida o el producto que nosotros vamos a presentar a nuestros usuarios. Entonces, como ustedes bien saben, pues toda esta parte trabaja dentro del backend de un sistema y algunas de estas herramientas como lo son Scoop, Flume, etcétera, etcétera, nos permiten llevar a cabo estas actividades, ¿no? Que habíamos hablado sobre el pipeline de los datos masivos. Vamos a hablar sobre una de las herramientas precisamente que nos apoyan en la parte de la adquisición de datos, ¿no? Esto hagan de cuenta que es precisamente como lo hemos venido abordando hasta el momento cuando hemos trabajado con Python, donde pues la herramienta como tal pues nos permite una cierta cantidad de operaciones, de funciones apoyadas en librerías que vienen por defecto integrado en el lenguaje de programación. Pero cuando uno quiere realizar otras actividades más específicas, entonces nosotros nos empezamos a apoyar en librerías, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, Python pues tiene una gama amplia de librerías que pueden llegar a realizar las mismas actividades o que, digamos, tienen la misma finalidad, pero tenemos bastantes opciones. Lo mismo pasa en el caso de Hadoop. Nosotros podemos, en este caso, utilizar Scoop, Flume o Chukwa o Scribe para la adquisición de datos, pero no está amarrado a que lo hagamos específicamente con Scoop, ¿no? O con Flume. Nosotros decidimos qué herramienta es la que nosotros vamos a emplear. Entonces, en el caso de Scoop, la idea de esta librería es facilitar la importación y exportación de datos entre el sistema de archivos distribuidos de Hadoop, ¿sale? O una herramienta que también trabaja en esta fase que es el HBase y o bases de datos relacionales, ¿sale? Y estamos viendo aquí un diagramita que nos ayuda más o menos a entender de qué manera está trabajando. Entonces tenemos sistemas de administración de base de datos relacionales, ¿sale? Y en ese sentido, pues conocemos algunas distribuciones como lo son MySQL, Oracle, Postgres, perdón, SQL Server, DBase, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos como bases de datos SQL, ¿sale? Y esta herramienta nos sirve precisamente como una especie de ETL, ¿no? Como nosotros lo conocemos, que nos permite recuperar la información que proviene de una de estas fuentes de datos
y llevar a cabo el proceso de importación, exportación hacia otro sistema de almacenamiento, que en este caso sería el sistema de archivos distribuidos de Hadoop. ¿Ok? Y no, y con esto estoy diciendo también que puede interactuar con otras herramientas que trabajan en esos niveles, ¿no? Scoop transforma los registros de bases de datos relacionales en información que se puede almacenar en bases de datos distribuidas. Y ya vimos la arquitectura de bases de datos distribuidas que implementa Hadoop. Está igualmente desarrollado en Java y pues implementa el MapReduce que nosotros ya hemos visto cómo funciona precisamente para transferir los datos de manera paralela. Trabaja con diferentes conectores, así como más adelante nosotros vamos a ver, por ejemplo, Python implementa diferentes conectores a base de datos y es lo mismo que ocurre con Scoop, ¿no? Tenemos conectores estándares, es decir, que ya vienen integrados en la herramienta como son el JDBC, ¿no? Que es nuestra API de conexión a bases de datos con aplicaciones desarrolladas en Java, ¿no? Y también trabaja con conectores directos que nos permiten mejorar el rendimiento en las conexiones a base de datos con MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿En qué casos nosotros podemos utilizar Scoop? Bueno, pues cuando nosotros requiéramos mover datos al sistema de archivos distribuidos de Hadoop, hacia otra base de datos, por ejemplo, relacional, ¿no? Que es lo que nos explica, lo que vemos aquí en la diapositiva, digamos que el caso más común, el que se utiliza Scoop. El sistema de bases de datos distribuidos de Hadoop y MapReduce permiten, como ya vimos, llevar a cabo, tiene un buen rendimiento en el trabajo con datos masivos, ¿no? Nos permite también realizar consultas sencillas y llevar a cabo el almacenamiento en backend para un sitio web. ¿Sale? Entonces, este tipo de herramientas, como lo vemos aquí en la diapositiva, permiten precisamente implementar aplicaciones web, pero sin que el usuario sufra, por ejemplo, o se vea afectado por un problema de latencia alta, ¿no? Que es algo muy, muy común por seguramente por el poco conocimiento que tenemos en el desarrollo de sistemas. Es un error común por ejemplo, el pretender realizar un análisis este, donde el dataset es muy grande y la latencia es alta, ¿no? Entonces, así por sí solo una aplicación web no tiene la capacidad de realizar un análisis de datos complejo a lo mejor por la cantidad de información que va a arrojar. Y en ese caso, pues nosotros utilizamos herramientas como Hadoop y específicamente Scoop para precisamente trabajar en el backend de la aplicación, delegar la parte del análisis o de la recuperación o del almacenamiento de los datos masivos y permitir una salida más rápida, disminuyendo, por ejemplo, los tiempos de latencia entre la solicitud de información y la manera en que se presenta, ¿no? Para el usuario. Entonces vemos aquí en pantalla de manera gráfica lo que nosotros hemos estado platicando, ¿no? Por un lado se lleva a cabo la recuperación de datos, ¿no? De una fuente que nosotros más bien que no conocemos o que desconocemos, y su integración, ¿sale? Dentro de bases de datos relacionales. ¿Ok? Aquí pone un ejemplo en MySQL, ¿no? Diversas bases de datos MySQL y otras que pueden ser del tipo que ya habíamos hablado, SQL Server, Postgres, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en ese caso, por ejemplo, Scoop se implementa como un middleware, ¿sale? Entre esas fuentes de información que contienen datos masivos
¿sale? Y que se van a integrar al sistema de archivos distribuidos de Hadoop, ¿ok? Ahí dentro ya ocurre lo que ya habíamos hablado, el proceso del map y del reduce, ¿ok? Que implica también la interacción de diferentes nodos que componen ¿cómo se llama? Un, uh, un clúster, ¿no? Y con el proceso que nosotros ya vimos, ¿sale? Y una vez que generan una salida, ¿vale? Precisamente también Scoop sirve para exportar esa información del sistema de archivos distribuidos de Hadoop hacia una base de datos relacional, pero obviamente este proceso implica que hubo una reducción, ¿no? en la cantidad de datos, dado que, digamos, el resultado de pasar precisamente por Hadoop es, digamos que la concentración, la clasificación de los datos de una manera ya, este, digamos que nos muestra ya un producto más pequeño, pero que ya tiene la información bien clasificada, ¿no? Y que se integran pues a una base de datos relacional y a toda esta parte, y toda esta parte, ¿sale? Todo esto sería la parte del backend de nuestra aplicación web. Perdón, aquí ya lo ¿sí? Y finalmente, pues nos brinda información, ¿sale? Ok, la canción. Nos brinda los resultados digamos, de esta migración, análisis, reducción de los datos para que ahora sí a través de nuestra aplicación web brindemos información, ¿no? Este es un proceso que, por ejemplo, hoy en día estamos viviendo, por ejemplo, en el sistema, en el SIGA que tenemos ahí en la universidad, ¿no? Ya es tanta la cantidad de información que generan tanto los profesores como alumnos que ya no basta simplemente con tener una base de datos relacional y hacer consultas para extraer información, sino tenemos que implementar este tipo de soluciones para que de manera alterna procesen información o la modifiquen de tal suerte que cuando lleguen al backend de la aplicación ya vaya esta información lo más resumida posible y solamente muestren, digamos que el resultado de todo este proceso, ¿no? Sin que la aplicación web haya intervenido más que para mostrar los resultados, ¿no? De ahí también vamos a hablar o vamos a comentar algo sobre la herramienta Flume, ¿no? Apache Flume es un sistema distribuido, ¿vale? Seguro para recoger, agregar y mover grandes volúmenes de datos provenientes de logs o de sistemas de registros de distintas fuentes hacia un almacén de datos centralizado. Es decir, lo mismo, hace un rato vimos que, por ejemplo, en el caso de Scoop, tenemos diversas fuentes de información, bueno, más bien diversas fuentes de datos, ¿sale? Pero la idea es concentrarlas en una sola. Lo mismo hace Flume, ¿sale? Es un proyecto iniciado por Cloudera, que más adelante lo mencionaremos cuando empecemos a trabajar con una práctica precisamente de Hadoop, ¿sale? Y es digamos, un sitio, ¿no? que permite levantar máquinas virtuales precisamente dedicadas al procesamiento paralelo y distribuido de datos masivos. Actualmente bajo la dirección de Apache, características que tiene Flume, pues que es fiable, tolerante a fallos, escalable, todas las características que son propias de Hadoop, pues también estas herramientas tienen esas mismas características. Permite automatizar la carga de datos, ¿ok? Hasta el momento, por ejemplo, cuando nosotros implementamos nuestro ETL, cada proceso, pues nosotros lo corrimos de manera manual, ¿no? Pero este tipo de herramientas pues permite, ¿no? Digamos, establecer un schedule, una programación en cuanto a las actividades que hay que realizar, ¿vale? De manera tal que pues el administrador de la herramienta solamente supervisa que las actividades se lleven a cabo, ¿no? Permite importar datos al sistema de archivos distribuidos de Hadoop desde una fuente que los genera en forma continua. Y aquí, por ejemplo, ese tipo de fuentes, en ese tipo de fuentes podemos encontrar aquellas de tipo streaming, ¿no?
que, si ustedes bien saben, por ejemplo, es un tipo de servicio que brinda Internet, ¿no? No solo agrega datos desde registros, desde logs, ¿no? También permite recoger datos desde eventos ligados al tráfico de redes sociales, mensajes de correo, correos electrónicos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la arquitectura de Flume? ¿Ok? Pues como podemos ver del lado derecho de la diapositiva, tenemos una fuente externa que en este caso puede ser un servidor web, ¿sale? Que es una aplicación, mecanismo, o como ya habíamos dicho, servidor web, una consola de comandos, ¿sale? Desde la cual se generan eventos de datos que van a ser recogidos por la fuente, ¿ok? Dentro ya, propiamente dicho, de Flume, la fuente se encarga de recoger estos eventos desde una fuente externa que dijimos que puede ser una aplicación, servidor, consola, etcétera, etcétera, y darle un formato que sea reconocido o reconocible por Flume, perdón. Digamos que pasa por una etapa, como una normalización, ¿no? Y estandarización y pasarlos a la siguiente fase, al siguiente elemento, que en este caso es un canal, ¿no? El canal dentro de Flume actúa como un almacén intermedio, ¿no? Entre la fuente de datos y algo que se llama el sumidero. ¿Vale? Los datos permanecen en el canal hasta que el sumidero u otros canales lo consuman. Es una especie como de pila, ¿no? Más bien como de una cola, ¿no? Es una estructura de datos que va almacenando la información, pero que es tanta tanto los datos que se almacenan ahí que no se consumen de manera inmediata. Entonces, por eso es que existe esta estructura intermedia. Finalmente, el sumidero pues se encarga de recoger todos esos datos que se van almacenando ahí en el canal, ¿vale? Como dentro de una transacción y los mueve hacia un repositorio externo o los migra a una fuente externa a través ¿cómo se llama? A través de un canal. Finalmente, pues el repositorio externo, en este caso, pues puede ser precisamente un sistema de archivos distribuidos de Hadoop. ¿Ok? Pasamos a la siguiente herramienta que se llama Chukwa. Y ahí vemos la definición, es un sistema de captura de datos y framework también de análisis que trabaja con Hadoop para procesar, analizar grandes volúmenes de registros. Incluye herramientas para mostrar y analizar estos datos que han sido capturados. ¿Sí? ¿Qué características tiene esta herramienta? Pues que puede recoger gran variedad de métricas y recibir datos a través de varios protocolos de red, incluyendo el syslog. Trabaja con el sistema de archivos distribuidos de Hadoop y MapReduce para procesar datos y por lo tanto puede escalar fácilmente a miles de nodos en la recolección y análisis de datos. Proporciona el marco familiar para el análisis de los datos recogidos. Sus componentes son plugueables, ¿sale? Es decir, que se pueden agregar o eliminar sin ningún problema, ¿ok? Pueden personalizarse y pueden también mejorarse. Soporta la recuperación de fallos usando copias locales de archivos de registros en las máquinas donde se genera. Es decir, ya como lo habíamos comentado antes, si alguno de los nodos que son parte del clúster de Hadoop tiene un fallo o no funciona de manera correcta, se elimina del clúster. Sin embargo, los procesos, tareas o en todo caso los datos almacenados en ese nodo se encuentran también replicados o se distribuyen en otros nodos para darle salida a las actividades o tareas que tenían asignados cada nodo. Dentro de la arquitectura de Chukwa encontramos algunos elementos. ¿Vale? Aquí tenemos la arquitectura que tenemos que nosotros comentar en este momento. Dentro de los elementos de la arquitectura encontramos a los agentes, ¿vale? Que son procesos que corren en cada máquina, ¿ok? En la que se van generando los registros y que se requieren transferir.
recolectan los registros desde la capa de aplicación usando adaptadores. ¿Ok? Y estamos hablando un poquito de la arquitectura de red también, ¿no? Un agente puede tener varios adaptadores y cada uno de ellos puede estar realizando una tarea separada para recolectar registros. Los colectores a su vez se encargan de recolectar los registros de varios agentes, ¿ok? Tienen el papel de un integrador, ¿no? Y escribirlos en un fichero datasync en el sistema de archivos distribuidos de Hadoop. Cada sync file es un fichero Hadoop que contiene un grupo de claves, claves valor y marcadores para facilitar el acceso MapReduce, ¿no? Y esta parte, como ustedes lo pueden observar, viene a ser el impasse que había entre la parte del map y el reduce, ¿no? Los job map reduce se encargan de procesar los ficheros de tipo DOM, ¿no? Mueve los ficheros DOM fuera del sync y corre un job map reduce para agruparlos en archivos, ¿no? Dice archive files, ¿no? Vamos a observar entonces o identificar esos elementos dentro de la arquitectura de Chukwa. Entonces, decíamos, tenemos todo una colección de datos, ¿sale? Y registros y métricas, que son mediciones, los cuales son recolectados por agentes. Y dijimos que los agentes son procesos, ¿no? Si lo quieren ver así, programas que están corriendo dentro de cada uno de los nodos, son independientes, no están mezclados entre agentes. Y al final del día, lo que hacen estos agentes es darle una forma, ¿sale? Para que los recolectores puedan integrar todos los datos, ¿sale? Generados a través de los agentes, ¿ok? Y finalmente pasan a una estructura, digamos, de integración y de transmisión que es el data sync, ¿ok? Observen cómo aquí, por ejemplo, pone un tiempo de latencia, es decir, entre el tiempo que tarda el colector en integrar la formación y pasársela al data sync y el tiempo, ¿vale? Que transcurre para que lo pase a la estructura de almacenamiento. Y precisamente entre el data sync, ¿vale? Que transmite la información que viene directamente de los colectores, implementa precisamente lo que se llaman tareas de MapReduce, ¿no? Implementa nuevamente estos dos procesos que permiten de los datos masivos de un gran conjunto de datos que nosotros tenemos, clasificarlos para que la salida sea mucho más pequeña, pero contenga todas, digamos, las características del mapa amplio que nosotros teníamos, ¿no? Y precisamente ya una vez en la estructura de almacenamiento, pues como tal ya se integra al sistema de archivos de Hadoop, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, en la siguiente sesión vamos a continuar hablando sobre las demás herramientas que se integran en las fases que habíamos visto de la vida de la recolección, análisis y presentación de datos masivos. Estaremos hablando de Scribe, que es la última herramienta que viene como como una herramienta alterna dentro de la adquisición de datos. Estaremos hablando de HBase y empezaremos a hablar sobre las herramientas de análisis, ¿no? Es importante porque nuestra práctica tiene que ver con la implementación de una de estas herramientas que puede ser el Spark SparkQL, ¿vale? Y utilizar, por ejemplo, alguna de las herramientas de adquisición de datos, ¿no? Ya que nosotros lo hicimos de manera manual, ahora vamos a ver cómo utilizar estas herramientas, pues precisamente para hacerlo de manera más automatizada, ¿vale? Si no sé si tengan alguna duda, algún comentario, queja, sugerencia. Ok, bueno, entonces permítanme un momentito, por favor, tomo el pase de asistencia y con eso terminamos la sesión del día de hoy porque ya empieza a ser hambre.